expresiones no daban pista de lo que podía ser capaz este sujeto. Sus rasgos delicados y femeninos no revelaban al monstruo que se escondía tras unas pestañas postizas. Desde la tranquila Mérida, donde nunca pasa nada, traemos a este escalofriante asesino. Enrique Medina Arjona, mejor conocido como el caníbal de la Lázaro Cárdenas. Con ustedes, sus amigos de siempre, Fernanda Tapia. Y como cada lunes, un verdadero placer, les saluda su amigo y colega, el investigador forense Raúl Smith. Fer, este sujeto me dejó boquiabierto, ¿eh? Y déjame decirte Yo iba a decir perpleja. Perpleja. Oye, y sí. déjame decirte que él es un sujeto que viene del mismo lugar que el de varios podcasts anteriores, ¿eh? Y que no son muy conocidos. El Bunga. El Bunga. Yo diciendo Yucatán tan tranquilo, y tenemos otro caso, pero este viene aumentado. O como dicen algunas veces, reloaded. Exacto. Porque responde al nombre del caníbal. Imagínense ustedes, y si vieran su figura, bastante delgado, se ve que no rompe un plato, y claro que podía así engañar a todo mundo. Platícanos un poco de este caníbal de la Lázaro Cárdenas, mi querido Raúl. Ardo en deseos ya de conocer su historia. Se trata de José Enrique Medina Arjona, alias La Verónica, que es considerado uno de los 6 multihomicidas más conocidos de la historia de Yucatán. A pesar de que medía tan solo 1 metro con 65 centímetros de altura y pesaba solamente 60 kilogramos, el caníbal de la colonia Lázaro Cárdenas intimidaba con su mirada burlona y a la vez siniestra. A la fecha, este caso continúa causando muchísimo terror en la sociedad yucateca. Y como no, si ustedes googlean a este sujeto, el caníbal de la Lázaro Cárdenas, no pueden, de verdad, su mirada es muy penetrante, muy oscura, y algo por ahí esconde en esa psique criminal. Fíjate que a este por lo menos sí le dieron más años de prisión que al otro que hablábamos, se llevó 40, pero una de sus frases me da escalofrío. ¿Y por qué los mataba? Ah, pues sí lo hice, porque pensé que me iba a matar si lo dejaba vivo. Hazme el favor. Oye, platícanos un poquito de la mente de este caníbal, qué se movía, qué pasaba, porque además él todavía se disfrazaba de una persona más frágil, con maquillaje y ropa de mujer. Te digo, nadie pensaría que los estaba atrapando para matarlos. Claro, nadie lo pensaría, porque se trataba de apenas un hombre pequeño de 1,65, con facciones delicadas, lo que le hacía fácil usar maquillaje y trasvestirse, porque usaba ropa de mujer. Claro. De hecho, en los rumbos de su colonia Lázaro Cárdenas se le conocía como La Verónica. Lo que hablábamos con el Bunga y sus apodos, a este sujeto lo conocían así como La Verónica. Pues este apodo fue el que llevó al principio, ya que solía trasvestirse en el barrio en busca de favores sexuales como tal. Bueno, pareciera que todos tenemos a alguien así en nuestro barrio, colonia, pero ¿a quiénes buscaba este personaje? Pues hay quienes decían, y que hubo fuentes cercanas, que señalaban que solía llevar a su casa a estudiantes de una secundaria cercana. Era como un transvesti conocido en esa zona, y nadie lo hubiera considerado siquiera como agresivo. Simplemente tenía un perfil bastante encubierto y bajo, se podría decir. Oye, pero la mirada tiene algo especial, ¿no? Amigos, si ustedes pueden echarle una ojeadita, esa mirada penetrante, yo creo que debería de haberles advertido a los que iban rumbo a su muerte segura. Y no solo eso, Fer, incluso los policías que se encargaron de su detención, que solo su mirada
era muy atemorizante y su constante ironía al hablar era algo que configuraba a este sujeto como sombrío, tenebroso, algo que de verdad se tenía que tener mucho cuidado al estar con él. Oye, pero ¿y si tenía algún problema real mental o solo estaba tratando de que no le dieran una condena tan alta o que lo mandaran a un psiquiátrico? ¿Cómo era realmente? El asesino intentó burlar a la justicia fingiendo padecimientos psicológicos, porque ya durante el proceso en el que se le añadaban las culpas, este hombre quiso desvirtuar como tal que tenía falta de cabalidad, de falta de solidez y de sobriedad. Afirmó que no era una persona que se encontrara en cabal uso de sus facultades, que tenía retraso mental. Sin embargo, no consiguió convencer a las autoridades, ya que les habría contado a los policías sobre su plan, y así fue como en el juzgado se le imputó como una persona normal. Oye, pero qué bárbaro, qué ocurrencia de contarle a los polis. Ahora también acá hay un problema. ¿Por qué es que luego se le aísla en reclusión? Dentro del Cerezo fue aislado de los demás reclusos porque ya había intentos de que este sujeto se quería comerse a los otros reclusos, y que de hecho ya una vez aislado también a sí mismo empezaría con este tipo de actos bárbaros de comerse o de morderse a sí mismo. Entonces es por eso que pasó. ¡Qué barbaridad! Y según esto es como testimonio de la gente que iba a visitar el lugar. Sin embargo, pues no se sabe, ¿no? No se sabe como tal la ciencia cierta. La realidad. Oye, pero ¿y cómo operaba este caballero? Recordamos otro asesino en Mérida. Los drogaba. ¿Qué hacía? El modus operandi del caníbal de la Lázaro Cárdenas consistía en atraer a sus víctimas en fiestas o en centros de baile donde a cambio de una cierta cantidad de dinero, este sujeto les ofrecía placer sexual, tener relaciones sexuales con él. Después los conducía a su casa en la colonia Lázaro Cárdenas, donde los drogaba a sus víctimas con somníferos también, y luego los asesinaba como tal. A ver, ¿y era después de muertos que disponía de los cuerpos para comer alguna parte? En este caso, él cortaba en pedazos la carne de los cadáveres para guardar algunos de los órganos en el refrigerador y así poderlos comerlos después, como nosotros acostumbramos a comer carne animal. Sin embargo, Dios, los restos humanos que sobraban los arrojaba a un sumidero en el patio del predio que habitaba, para que, según él, nunca fuese descubierto por las autoridades. Oye, a ver, espérame tantito. Otro chisme que se corrió en esa época es que compartió trozos de carne con otras personas. Así es, se dice que también llegó a vender algunos restos humanos haciéndolos pasar por carne de cerdo. Ay, 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 ay. Imagínate, que seas amigo de este sujeto, no conozcas su antecedente o su sombrío lado. ¡Qué miedo! Y te invita a un estofado o algo. Ay, es de cerdo, pero en realidad es de una víctima. A ver, ¿es cierto que la carne de cerdo y la humana tienen parecidos y que por eso algunos injertos se realizan de este tipo de carne? Es muy común escuchar entrevistas de personas que por sobrevivencia comieron carne humana y sí comparan que a pesar de ser una carne roja por la cantidad de mioglobina presente en la carne humana, sabe a cerdo. Entonces, a este sujeto, al caníbal de la Lázaro Cárdenas, le gustaba mucho la carne humana, pues esta antropofagia le llevó a tener ese título. A ver, y este señor, el José Enrique, que bueno, ya nos contaste, se trasvestía, aparentaba ser alguien frágil, que era conocido en el rumbo, pero en realidad era una persona sádica. ¿Qué pasó cuando se enteran los vecinos de todo lo que había hecho?
Su manera de operar fue tan sencilla como aparentemente inocente. Atraía a sus víctimas a salas de baile donde las seducía y les ofrecía dinero a cambio de un encuentro sexual. Parecía que el afortunado se había sacado la lotería, dinero, placer y diversión a cambio de ir a casa de la Verónica. Una vez en casa les ofrecía una bebida con algún somnífero y los mataba. Lo peor era lo que se encontraba en el refrigerador. Bueno, los vecinos se quedaron desconcertados y horrorizados porque, la forma sádica y sanguinaria con la que actuó horrorizó a los vecinos y en general a la sociedad yucateca. Porque no solamente se comía a sus víctimas, sino la forma en cómo les privó la vida con saña a un par de hombres. El caníbal de la Lázaro Cárdenas ganó bastante popularidad, pero no de la buena, sino causando terror en la sociedad yucateca. Oye, ¿y cómo es que empieza? A ver, porque nos dices, llega a bailar, ofrece dinero a hombres para tener relaciones sexuales. ¿En qué momento se sale todo de control? ¿En qué momento dice, lo voy a drogar, pero no solo le voy a robar, sino que también lo voy a matar? Espérame tantito y también me lo voy a comer. O sea, ¿qué pasó ahí? Se cree que no lo tenía planeado como tal, porque, todo se sale de control cuando después de drogarlos decidió terminar con sus vidas. Primero, partió su carne en pedazos. Luego, cocinó los restos humanos y se los arrojó a sus gatos para que se los tragaran. Ay. Algunas vísceras, por ejemplo, las aventó a un sumidero y finalmente lo que sobró lo guardó para comérselo cuando le diera hambre. Así de simple. Y su terrible historia de sangre se dio a conocer tras las muertes de sus últimas víctimas, José Guadalupe Sen Góndora y un año antes a José Francisco Zapata Turriza. Oye, y ¿lo detienen en qué año? Y ¿qué pasó finalmente cuando le echaron el guante? A sus 36 años fue detenido en el año 2007. Durante todo este tiempo, sus vecinos de La Verónica estaban totalmente aterrados al imaginar que todo lo que había pasado al interior de su vivienda era básicamente muy cerca de donde ellos vivían. Imagínate qué miedo. Es como si en este momento, al lado de nuestras casas, de tu casa, de la mía, de las personas que nos están escuchando, de la de ustedes, no saben las atrocidades que hubiesen estado pasando en ese momento. Una persona comiéndose a otra, destazándola, cocinando, dándole de comer a sus gatitos, vendiendo. No cabe en la imaginación. Luego se quiere hacer pasar por loco, ¿no? Así entre comillas. Exacto. No lo logra. Y entonces, ¿qué pasa ya en el proceso judicial? Él estaba tratando de sacar provecho de un dictamen de la entonces Procuraduría General del Estado de Yucatán, revelando que el presunto homicida estaba enfermo de la mente y que era proclive al homicidio, cosa que no fue así. ¿Y qué relación tenía con la policía? ¿Era violento? ¿Qué hacía? Fíjate, hubo algo muy curioso. La Verónica dijo, ¿de qué te ríes? Mejoras tu trabajo. Cuando una joven ajena al proceso sonrió por otra circunstancia como tal. ¡Qué miedo! Con la mirada, el asesino veía retadoramente a los reporteros y que a todas las personas que se dirigían con él, simplemente su mirada era bastante pesada. A ver, primero negaba que lo había hecho, luego se quiso hacer pasar el loco. Pero, ¿en qué momento es cuando declara que pensó que lo iban a matar? Tras el macabro hallazgo de órganos para ser devorados en su refrigerador, su suerte ante las autoridades estaba echada. No tenía mayor recurso para su defensa que hacerse pasar por loco. Su mirada penetrante y burlona le ayudaba en esta actuación. Sin embargo, no pudo sostener la mentira y fue sentenciado a 40 años de prisión. Se dice que en el Cerizo está recluido para evitar que cometa canibalismo
contra su propia persona. La verdad salió a flote cuando se paró frente a la juez Leticia Cobá y ante la sorpresa de todos dijo con firmeza: sí, sí lo hice, porque pensé que me iba a matar si lo dejaba vivo. Y esto básicamente, pues, echó en tela de juicio su táctica de hacerse el loco. Y con las evidencias que los agentes de investigación reunieron durante todo el proceso judicial, este sujeto, la Verónica, José Enrique Medina, fue sentenciado a nada más y nada menos que 40 años de prisión por el asesinato de José Guadalupe. Me preocupa y traigo a cuento el otro asesino de Yucatán. Y te voy a hacer un comentario en el que, perdónenme, pero tiene mucho que ver ser parte o no de la población LGBT. Fíjense, el Bunga, que era otro asesino serial, pero que era el que asesinaba a personas homosexuales por lo que se le consideraban crímenes de odio, no importa que había matado a 7, solo le dieron 24 años. Claro, porque los asesinados podrían no tener tanto valor para los jueces que siguen discriminando inconsciente o conscientemente. Vaya. Ahora, acá el asesino era el que pertenecía a la población LGBT. Era el transvestido. Entonces, aunque solo cometió 2 asesinatos, le dan una pena mayor porque, claro, él es el transvestido y sigue habiendo discriminación. Eso es una pena y permítanme que ustedes pueden consultar a cualquier especialista. Cuando hay una cierta discriminación, los jueces dan penas mucho más grandes. Por un mismo hecho, una mujer puede llevarse también más años que un hombre. ¿Cómo la ves, mi querido Raúl? Impresionante. Pero bueno, pues no le funcionó. Se le impuso la pena máxima, ¿verdad? Y bueno, qué terrible después quedar además aislado y vigilado constantemente, claro, ¿no? Y esa observación que comentas es bastante perturbadora porque no hay como tal igualdad y que se haya trabajado muchísimo. Sin embargo, un juez que sea homofóbico y que dice que, por ejemplo, se le presenta un caso donde un homosexual comete un crimen, oye, ¿qué pasa? O sea, con odio, con saña, se le imputan muchísimos más años, como lo que tú citabas anteriormente, el Bunga, con 24 años, 7 víctimas, aquí 40 años de prisión por el asesinato de una persona que es José Guadalupe Góndora. Nada más. Los otros simplemente quedaron en segundo término. En segundo término. Queremos escuchar sus opiniones, amigos, amigas, amigues. A todos los que han escuchado este Fausto Archivo, ¿qué les parece? ¿Qué opinan de esto que sucede día con día? Y además también, pues se vale cuál es su sentir. Ojalá que les haya gustado cómo abordamos este tema en esta ocasión. Todo eso, mándenos sus comentarios. ¿O no, mi querido Raúl? Por supuesto, y como este caso fue una sugerencia de todos ustedes, nos gustaría saber qué otros homicidas o qué otras historias les gustaría que desmenuzáramos para poder conocer la mente criminal. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.